Ya. Muy buenas noches, mis hermanos. Perdón tanto error que hay en este internet como tal. De verdad que tras de que está uno nervioso y se pone uno más nervioso aún. Pero veo que es voluntad del Señor, entonces espero estén mis hermanos conectados. Eh, Saludo al equipo de trabajo. Dios los bendiga a los varones que están en el equipo de trabajo, que están sirviendo para la obra. Les amo en el Señor y los extraño, mis hermanos, de verdad créanme que los extraño. Para mí el ir a la iglesia, estuve en un momento en la iglesia y para mí fue algo crítico, algo duro. Eh, Hubo quebrantamiento y hubo muchas cosas, hermanos, pero de verdad que hubo sentimientos como encontrados. Pero vemos que el Señor nos ha mostrado y hasta este día nos ha sostenido, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar, hermano. Bueno, el Señor nos sacó de esa comodidad, nos sacó de esa comodidad y vemos que en ocasiones ahí es donde aprendemos a valorar nuestra iglesia, nuestra congregación y aún a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Entonces, motivo, viendo este motivo, mis hermanos, de verdad que el Señor me ha mostrado. Hay dos clases. Yo tengo dos clases viendo todas las enseñanzas y todo. El Señor me mostraba que habían dos clases de coronavirus, de COVID. Y es verdad, ese COVID, el COVID-19, 2019, vemos que el Señor en ocasiones quería tratar con cada uno de nosotros, hermano. Con cada uno. Y vemos que el mundo está afanado en cómo no poderse contaminar. Entonces vemos que también el COVID que la iglesia bíblica bautista de Suba y todos los creyentes, hermano, hemos sufrido es ese COVID espiritual. Nuestra iglesia estaba muy cómoda, mis hermanos. De verdad, créanme que para mí el Señor ha hablado tras de todas las enseñanzas de cada uno de ustedes, mis hermanos. De verdad que el Señor me ha mostrado que estábamos fallando. Íbamos nosotros a servir, pero no servíamos íntegramente como nos dice la palabra de Dios, hermano. De verdad que el Señor me colocó este pequeño mensaje. Es una reflexión prácticamente. Es para fortalecer nuestro espíritu. Y bueno, hermanos, de verdad vayamos una vez más. Quiero que mis hermanos no me miren a mí, miren qué es lo que el Señor quiere en estos tiempos. Amén. Entonces, muchas gracias, Pastor Freddy. Muchas gracias por esa oportunidad, varones. Y de verdad que no soy digno, pero el Señor ha escogido, hermanos. Y es verdad, le doy gracias al Señor. Amén. Entonces vamos a orar. Bueno, bendito Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente, Señor, por lo que tú vas a hablar, Padre. Gracias porque, Señor, eres tú, Señor, el que está en medio de cada uno de nosotros, Padre. Tú dices, Señor, en tu palabra, Señor, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Padre. Y sé, Señor, de que tú estás aquí, Padre. Utilízame, Señor. Hazme un instrumento en tus manos, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por esa oportunidad, Señor, que tú me has dado en este día, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos rápidamente porque hemos perdido tiempos. Bueno, les hablaba de dos enfermedades eh, duras que hemos vivido esta pandemia. Esta pandemia pues nos ha tenido escondidos aún a nosotros, nos ha tenido como con ese miedo, con esa incertidumbre. Pero vemos que nosotros estábamos también con esa pandemia espiritual. Entonces yo deduje COVID. Entonces empezamos con la letra C, mis hermanos. La letra C, el Señor me hablaba del corazón. Nuestro corazón estaba malo, estaba perverso. Amén. Entonces quiero que vayamos a Mateo 5:7, por favor. Entonces cuando lo tengan, por favor, hagan un mensajito. Bueno, vamos a leerlo. Entonces dice, bienaventurados humildes, los humildes, perdón, bienaventurados
Perdón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, bienaventurados mis hermanos, doblemente bendecidos. Y dice que los humildes de corazón. En ocasiones nosotros teníamos esa humildad de corazón. Incluso, hermanos, en nuestra iglesia a veces no teníamos esa humildad de corazón. Y el Señor ha tocado esos corazones, nos ha quebrantado. Hermanos, en ocasiones yo veía hoy que me estaba colocando otra vez este traje. Y yo decía, Señor, todo, incluso todo está empolvado. Todo, Señor. Y así es nuestra mente, nuestra vida estaba así espiritualmente. Pero si vemos, Dios trata con nosotros, con cada uno de nosotros, mis hermanos. De verdad, créanme que ha tocado el corazón mío, ha tocado en esta situación. Y sé que el pastor Freddy también ha sentido esa tristeza, mi hermano, porque aún ese pecado de cada uno de nosotros es lo que nos ha llevado incluso a abandonar nuestra iglesia como tal. Amén. Entonces quiero que vayamos a Mateo 15. Permítame. 15:8, mis hermanos. Entonces dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas nuestro corazón estaba lejos, hermano. En ocasiones tú y yo estábamos con nuestro corazón lejos, hermano. Lejos. El Señor, que tuvo que hacer, alejar a su pueblo, alejar. Y le doy gracias al Señor porque hasta este día, esta familia, el Señor la ha sostenido, hermano. Pero nuestro corazón me lo ha limpiado, me lo está limpiando, mis hermanos. Y sé que más de uno ahí, hermanos, el Señor le está limpiando ese corazón. Amén. Entonces vemos que esa es la letra C, mis hermanos. Entonces vamos a la letra O de Co. Entonces vemos, deduje la palabra oración. En ocasiones no nos acercamos a oración, a orar, hermanos. No, nos dicen, yo compartía con mi esposa hoy, le decía yo, Sony, en ocasiones muchos hermanos le dicen a uno, ore por mí. Pero uno, hermano, muchas veces es tan, digámoslo así, perdónenme la frase, tan hipócrita, mis hermanos, que dice, sí, yo oro por usted, pero en ocasiones no oramos ni por nosotros mismos, mis hermanos. Entonces nos dice la palabra de Dios, una cita muy conocida, Jeremías 33:3. Vamos rápidamente. Bueno, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, ¿cuáles cosas que yo no conozco? Dice, ¿cuáles cosas que yo no conozco? Hermanos, cuando nos acercamos a Dios, nos muestra la salvación. Nos muestra sabiduría, mis hermanos. Y nos muestra amor por nosotros mismos, hermanos. Vemos de verdad que si nos acercamos en oración al Señor, Él nos muestra esas grandes cosas y ocultas. Hermano, muchas veces, en ocasiones nosotros mismos decimos querer, amar a nosotros, mis hermanos. De verdad que es difícil porque el Señor nos muestra eso. Amén. Entonces, en la letra B, vamos a ver la palabra vida. Dice Juan 3:16, mis hermanos. Juan 3:16 es muy conocida, mis hermanos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ahí nos muestra la vida. Cuando tú y yo, el Señor nos ha dado una vida eterna. Dice que el Señor nos abrió esa puerta como de vida eterna. Antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y es verdad, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces vemos de que es Dios. Hay 41 versículos donde nos habla de la vida, mis hermanos. Entonces vemos que son 4 o 5 punticos.
muy indispensables que el Señor ha tocado con cada uno de nosotros. Amén. Entonces vemos la palabra, la letra I, mis hermanos. Iglesia es una palabra complicada, porque el Señor vio su iglesia, el templo, la esposa del Cordero desordenada, mis hermanos. A pesar de que nosotros, grupo de trabajo, en ocasión arreglábamos, pero no arreglábamos nuestro corazón como tal. Amén. Entonces vamos a ver Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7, mis hermanos. Entonces, 19:7, perdónenme la demora. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria para llenando de los de para que organice su cordero. Hermano, vemos que la iglesia, el Señor está preparando la iglesia y nos llama como viene el cordero a nosotros, que es nuestro Padre Celestial, viene a mirar su iglesia como está, y nosotros no nos hemos hecho ese autoexamen que debemos hacernos como pueblo de Cristo, y Él quiere ver una iglesia que le ame y que le honre. Amén. Entonces dice, el Señor quiere una iglesia que se edifique y que se prepare para ser la esposa del Cordero, hermanos. De verdad que nosotros, nuestra preparación en ocasiones, hermano, vemos de que va a venir alguien a predicar, y muchas veces somos simpatizantes de el hermano como tal, hermano. De verdad, vamos entonces a la letra D, mis hermanos. Dedicación. Dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, muchas veces el Señor nos pide que mostremos nuestro cuerpo vivo en sacrificio y agradable y perfecto a Dios. En este tiempo Dios quiere llamar la atención. En este tiempo Dios quería llamar la atención, mis hermanos. Y de verdad que vemos, el hermano Ricardo ayer decía algo muy, muy cierto, mis hermanos. Hemos recibido en estos meses 40 enseñanzas, pero el Señor es el que nos ha enseñado, nos ha guiado, y damos gracias al Señor por aquel hermano que incomodó a nuestro pastor Freddy, y él le colocó al pastor Freddy a que enseñaran pastores, misioneros, y aún estos siervos, hermano, que no somos nada, pero el Señor nos utiliza para esa buena obra. Entonces vemos que el Señor quiere una iglesia santa, quiere un pueblo que le agrade, quiere un pueblo humillado, que estemos orando, mis hermanos. De verdad que en este tiempo yo le hablaba, compartía con mis hermanos el jueves que estuvimos en el aseo de la iglesia, y nos decíamos que hasta ese día el Señor había sido más que fiel, hermano. De verdad que vemos que el hermano Ricardo ayer decía, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar a nuestra congregación, mis hermanos? ¿Con qué corazón vamos a llegar? Pero también yo hago esta pregunta: ¿quieres seguir a tu Salvador? Muchas veces nos hacemos la pregunta, y yo compartía con hermanos, ¿cuántos hermanos van a dejar de ir a nuestra iglesia? ¿Cuánta gente, varones y damas, se van a dejar de congregar de nuestra iglesia? Pero también vemos que cuando Dios es el tiempo de Dios, mis hermanos, Dios es el que nos da ese tiempo, mis hermanos. Entonces vemos que nos ha dolido, sí nos ha dolido, mis hermanos, económicamente y espiritualmente,
pero dice la palabra de Dios también que primeramente busquemos el reino de Dios y muchas veces en nuestra cabeza está la economía, y pero el Señor es el que nos está sustentando en cada instante, mis hermanos. Entonces también vemos que Dios se manifiesta con nosotros. Dios nos conoce. Dice que Dios nos conoce. Y es verdad, mis hermanos. Él es el que nos conoce todo nuestro ser, nuestro sentir, nuestras cosas. Dice, usted y yo estábamos para... Usted y yo estamos preparados para este mundo. El Señor nos está animando día a día, mis hermanos. Entonces vemos que el Señor nos manda en esta época a que edifiquemos nuestra iglesia, a que limpiemos nuestro corazón, a que oremos, a que limpiemos nuestra vida, nuestro corazón, pero también Él quiere una iglesia edificada y que le ame al Señor. Quiere un pueblo dedicado. ¿Dedicado qué es, mis hermanos? Que no menospreciemos el servicio, que no menospreciemos la obra de Dios, mis hermanos. Entonces vemos que Dios, desde el momento de la cuarentena, yo escribí unas cosas. Yo decía, entre mí yo decía, ¿cómo vamos a llegar? Los mismos religiosos, mis hermanos, ¿vamos a llegar a esos mismos religiosos? ¿Quieres seguir a tu Salvador? O muchas veces queremos, ¿cuántos le damos a Dios gracias por este tiempo, mis hermanos? Muchas veces a Dios no le damos gracias por ese tiempo, ni gracias por lo que está haciendo en nuestras vidas, mis hermanos. De verdad que a mí me ha dolido, sé que al pastor Freddy también, y muchos hermanos, el jueves tuvimos un bonito tiempo con mis hermanos y de verdad que me agrada, me goza ver a cada uno de mis hermanos. También hoy lo que yo les decía a mis hermanos, el estar desempolvando, mirando qué corbata me colocaba o qué hacía, hermanos, me dolía en mi corazón, porque así debe ser nuestra vida a diario, mis hermanos, que el Señor nos la esté limpiando. Dice el Salmo 51, vamos rápidamente. ¿Dónde? Lávame más y más. Se me perdió la cita, mis hermanos. Bueno, dice en el Salmo 51:2 dice, lávame más y más lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mis hermanos, eso en este tiempo, cada uno de nosotros debemos estar mirando en ocasiones qué hemos dejado de hacer y que el Señor nos está reclamando. Vemos que este tiempo ha sido de edificación incluso para nuestros hogares, mis hermanos, que nuestros hogares estaban descuidados, estaban muchas veces alejados, no teníamos un tiempo, ni siquiera un devocional con nuestras familias en ocasiones, porque decíamos estar ocupados. Como decía el pastor hace 8 días, nosotros para Dios no le sacamos el tiempo, pero nos invitan a nosotros a un partido, a una cosa, a internet o a muchas cosas así, hermanos, de verdad que le sacamos el tiempo. Pero nuestra casa, el Señor en este tiempo, Él quiso edificar su casa. Y empecemos por edificar aún la casa de Dios, la casa nuestra. Hermano, Él quiere que llevemos ese corazón limpio, humilde y humillado. Amén. Entonces vemos de que es Dios el que está hablando a través de cada uno de nosotros. Vemos que es Dios el que quiere edificar a su pueblo. Es Dios el que quiere animarnos día a día. Yo, hermanos, les puedo decir, a mí las redes sociales para mí, o sea, no tenían ningún valor.
Y ahorita, hermanos, de verdad créanme que el no saber lo de redes sociales me afecta muchísimo. Y de verdad créanme, hermanos, que esto fue una bendición para todas las iglesias, especial para la Iglesia Bíblica Bautista de Suba. Y es verdad, mis hermanos, es un medio donde el Señor nos está animando día a día. Vemos que también el enemigo, esta pandemia quería pagar a nuestras iglesias, hermano, pero como decía el pastor en una enseñanza, millones y millones de iglesias se han abierto por a través del Face y hermano es una bendición, de verdad créanme que es una bendición. Para mí el estar así con cada uno de ustedes, hermano, me goza, me alegraría de pronto vernos así y darnos un abrazo, mis hermanos, como decía el pastor, un abrazo bautista. Y de verdad que les amo en el Señor, hermano. Entonces vemos, hermano, que ahí ese pedacito, pues el Señor tenía más, hermano, pero bueno, el Señor por cuestión de tiempo, como decía muchos predicadores o como dicen, el tiempo en televisión es caro y es costoso. De verdad, les animo, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por escucharme y a aquellas personas que no conocen de Dios, mis hermanos. Hoy es tiempo de que tú vengas a ese redil, vengas ante ese buen pastor, mis hermanos, porque hemos aprendido que Él es nuestro pastor, Él es el que nos sustenta y Él es el que nos da la vida eterna. Amén. Entonces quiero orar por las personas que están a través de esa pantalla y me pueden estar viendo. Quiero decirles que Cristo les ama, que les quiere dar vida eterna. Amén. Entonces vamos a orar. Incline sus ojos, incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amén. Bueno, bendito Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos darte gracias, papito Dios. Gracias, Señor, primeramente, Señor, por esa oportunidad que tú nos das, Señor. Padre, porque realmente es una oportunidad, Señor, de aparecer, Señor, en estas redes sociales, Señor. Padre, seas tú, Señor, glorificándote, Dios, y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre. Pero quiero pedirte, Señor, que tú te glorifiques, Señor, con las personas que no te conocen, Señor. Padre, sé que hay muchos ahí, Dios, que no te conocen, Dios, y seas tú, Señor, animándolos día a día, Padre. Visita, amigo que no conoce de Cristo, hoy es tiempo, mis hermanos, hoy es tiempo de decirle que quieres pertenecer a esa familia de Cristo, amén. Entonces voy a orar por ustedes, mis hermanos, mis amigos. Señor Jesús, en esta noche vengo a ti, Señor, arrepentido, Padre, buscando tu rostro, Padre bendito. Tú dices, Señor, que tú das vida eterna, Señor bendito. Y Padre, quiero, Señor, de que tú hoy te invito, Señor, a que vengas a mi corazón y me limpies, me hagas una nueva criatura, me limpies de todos mis pecados, de todas mis maldades, Señor. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy quiero en el libro de la vida. Hoy me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, tú conoces, Señor, el corazón de cada una de aquellas personas que están detrás de estas pantallas, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Y quiero, Señor, de que tú, Señor, seas hablando por medio, Señor, de estos mensajes, Padre. Padre, que tomen lo bueno y desechen lo malo, Padre. Que no miren, Señor, quién está a este lado, Señor, sino que miren lo que tú querías dar, Señor. Tú quieres un corazón limpio, Señor. Tú quieres que tu pueblo, Señor, ore y te busque, Señor. Padre, tú quieres, Señor, de que tengamos vida eterna, Señor. Y gracias, Señor. Tú quieres una iglesia, Señor, que te siga, que se prepare, Señor. Porque tú, Señor, nos nombras, nos hacen un nombramiento, Señor, que somos la esposa de ese Cordero, Señor. Padre, tú quieres darnos, edificarnos y darnos ese tiempo, Señor. Y gracias por ese tiempo tan maravilloso, Padre. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista de Suba. Gracias por mis hermanos, Señor, que están detrás de estas pantallas, Señor. Utiliza, Señor,
a cada siervo, Señor, porque, Padre, en mi concepto, Señor, da nervios, Padre, pero sé que es tu palabra, Señor, que está dispuesta en cada siervo que se ponga a través de esa pantalla. Sé, Señor, de que tú vas a utilizar, Padre, y sé, Dios, de que tú vas a permitir que lleguemos con un corazón contrito y humillado como tú quieres, Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor. Edifícanos día a día. Y quiero darte gracias por esa oportunidad, Padre, porque no soy quien, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, guárdanos en esta noche. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Dios me les bendiga. Ha sido un bonito tiempo. Qué gozo de verdad decirles que les amo en el Señor y los extraño. Amén. Entonces Dios les bendiga, mis hermanos.